Saludos, bienvenidos, bienvenidas. Hoy voy a hablaros de Friedrich Hölderlin, el gran poeta alemán. Voy a compartir un artículo del diccionario de autores de la editorial Montaner del año 1962. Pero antes de esta enciclopedia juvenil de la editorial Santillana, la editorial favorita de Abascal, voy a compartir un fragmento de su obra más brillante, de Hölderlin, no de Abascal, titulada Hyperion. Bueno, Friedrich Hölderlin nació en 1770, falleció en 1843. Es uno de los más importantes poetas románticos. Su conocimiento de la lengua y la literatura griegas hace que incluya elementos clásicos en su poesía romántica. Escribe poemas de gran sencillez expresiva y sensibilidad, en los que trata temas como el amor a la libertad, los ideales revolucionarios, la mitología pagana y el cristianismo, etc. Entre sus obras poéticas sobresalen El archipiélago en medio del camino de la vida y Patmos. Fue también el autor de la novela epistolar Hyperion. Hyperion, este es el fragmento que voy a compartir, que se incluye en esta enciclopedia. No tengo nada, Hyperion Abelarmino, no tengo nada de lo que pueda decir esto es mío. Lejos y muertos están mis seres queridos, y ya no hay voz alguna que me hable de ellos. Mi negocio aquí en la tierra ha terminado. Emprendí la tarea pleno de voluntad. Me desangré en ella y no he enriquecido el mundo en un solo céntimo. Desconocido y solitario vuelvo a mi patria y vago por ella como un vasto cementerio donde tal vez me espere el cuchillo del cazador, a quien nosotros los griegos somos tan del agrado como la caza del bosque. Por aquel entonces Grecia está ocupada por el Imperio Otomano. Pero tú brillas todavía, sol del cielo. Tú verdeas aún, sagrada tierra. Todavía van los ríos a dar en la mar. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. Entre los poetas míos tiene Manrique un altar. Eso cantaba Antonio Machado. Todavía van los ríos a dar en la mar y los árboles umbrosos sombrean a mediodía. El placentero canto de la primavera, la primavera para Hölderlin representa la plenitud de la Grecia clásica, en contraposición con el otoño, que es Germania, que es la nación, el pueblo alemán. La tierra del crepúsculo, la tierra de la tarde. También en el otoño se da un esplendor y eso es por lo que aboga Hölderlin. No por el esplendor de la destrucción decadente que pudimos ver a lo largo del siglo XX. El placentero canto de la primavera acuna mis mortales pensamientos. La plenitud del mundo infinitamente vivo nutre y sacia con embriaguez mi indigente ser. Mi indigente ser se nutre de la plenitud del mundo infinitamente vivo. Feliz naturaleza. La naturaleza es fundamental. En la naturaleza está la verdad de lo humano y de lo divino para Hölderlin. No sé lo que me pasa cuando alzo los ojos ante tu belleza, feliz naturaleza. Pero en las lágrimas que lloro ante ti, la bienamada de las bienamadas, hay toda la alegría del cielo.
Todo mi ser calla y escucha cuando las dulces ondas del aire juegan en torno a mi pecho. Perdido en el inmenso azul, levanto a menudo los ojos al éter, el éter, ese azul del cielo que une la tierra con el cielo. Ese puente que nos eleva de los apegos mundanos. Algo que para Hölderlin jamás se puede destruir. Podemos destruir la humanidad entera, pero jamás podemos la humanidad entera mundanamente hablando, pero jamás ese puente. Perdido en el inmenso azul, levanto a menudo los ojos al éter y los inclino hacia el sagrado mar. El mar es fundamental en este pueblo griego que lo baña por todas sus costas y a todas sus islas. Y es como si un espíritu familiar me abriera los brazos, como si se disolviera el dolor de la sociedad en la vida de la divinidad. Ser uno con todo, ser uno con todo, esa es la vida de la divinidad, ser uno con todo. Ahí está la expresión vital de la divinidad que está en todos nosotros. No significa esto, evidentemente, la negación de nuestra individualidad. El genio creador de Hölderlin, por ejemplo, está en la expresión plena de esa individualidad. Ser uno con todo, esa es la vida de la divinidad, ese es el cielo del hombre. Ser uno con todo lo viviente, volver en un feliz olvido de sí mismo al todo de la naturaleza. Esa es la cima de los pensamientos y alegrías. Esta es la sagrada cumbre de la montaña, la sagrada cumbre de la montaña, el lugar del reposo eterno, donde el mediodía pierde su calor sofocante y el trueno su voz. Y el hirviente mar se asemeja a los trigales ondulantes. Ser uno con todo lo viviente. Eso dice Friedrich Hölderlin. Y aquí se nos habla, por ejemplo, de Fichte, que fue maestro profesor de Hölderlin. Fichte, con menos éxito, explicaba su doctrina de la ciencia ante un grupo reducido de oyentes, entre los que se encontraba el poeta Friedrich Hölderlin. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, discípulo de Hegel y Hölderlin, aunque tenía 5 años menos que él, fue compañero en el STIF de Tubinga, donde estudiaban teología y filosofía. Eran compañeros, así como lo eran Hegel de ambos. Discípulo de Hegel y Hölderlin y amigo de Goethe, desarrolló los aspectos estéticos del idealismo alemán. Es considerado como una de las figuras capitales del romanticismo. Schelling identificaba lo absoluto con la naturaleza, a la que concebía como un organismo vivo, y situaba en la creación artística la forma suprema del conocimiento. Algunas de sus obras más importantes son Ideas para una filosofía de la naturaleza, Sistema del idealismo trascendental y Filosofía y religión. Bueno, pues habrá que leerlo porque a este filósofo no lo conozco, sinceramente. Y paso ya, seguidamente, a compartir la lectura de este artículo de Sergio Lupi, de la editorial Sergio Lupi,
de la editorial Montaner, Johann Christian Friedrich Hölderlin. Johann Christian Friedrich Hölderlin nació el 20 de marzo de 1770 en Laufen del Neckar, en la dulce Suabia rural, a 2 horas de camino de Marbach, patria de Schiller, y murió el 7 de junio de 1843 en Tubinga, en la torre junto al Neckar, donde en 1806 le encerrara la locura. La torre junto al Neckar, que podemos ver aquí, en esta fotografía de abajo. Es la torre pequeña que está junto al río, no la alta, que ahí se estaría bastante bien. Criado y educado religiosamente por la madre y la abuela, su padre había fallecido en 1772. Posteriormente también, cuando él tenía 9 años, falleció su padrastro, ¿no? Es decir, que en 9-10 años perdió a 2 padres. Criado y educado por madre y abuela, frecuentó primero el instituto de la vecina localidad de Nürtingen y luego las escuelas de los conventos de Denkendorf y Maulbronn. Finalmente pasó a los 18 años al Stift de Tubinga para estudiar teología. Su madre deseaba ser de él un clérigo protestante, de donde salió tras duras pruebas espirituales en 1792, tenía por lo tanto 22 años. Allí en el Stift de Tubinga, trabó amistad con los poetas Ludwig Neufer y Rudolf Magenau, y los filósofos Hegel y Schelling. Espíritu esencialmente místico, aun cuando con una religiosidad dirigida al cosmos y realizada en el sueño de una humanidad redimida y vuelta a lo divino. Hölderlin no llegó a pastor y fue en cambio apóstol de una poesía que no es ni quiere ser sino canto de religión y anuncio de una nueva era. Religión en el sentido más natural, en el sentido más espiritual, en el sentido de reconciliarnos con esa naturaleza que para Hölderlin como para Schelling es algo vivo, algo de lo cual somos partícipes, algo de lo cual no nos podemos segregar. Los himnos a los ideales de la humanidad, título puesto por Dilthey, escritos bajo el impulso de esperanzas y entusiasmos suscitados por la Revolución Francesa, exaltan la libertad y el genio, la amistad y la juventud, y revelan todavía una influencia inmediata de Schiller. Siquiera permitan al mismo tiempo vislumbrar a través del velo de un lenguaje filosófico a ellos sustancialmente extraño, al gran poeta del género a quien la inspiración elevará hasta la más alta transfiguración del canto. En Stuttgart, en donde en 1793 pasó los últimos exámenes para la carrera eclesiástica, Hölderlin conoció a Schiller, que le protegió con benevolencia. Procuróle, en el año 93 aproximadamente, el cargo de preceptor en la casa de Carlota von Kalb, ya amada y cantada por el poeta en amor e intriga. En Waltershausen, y Schelling igualmente le publicó a Hölderlin en su revista Neue Thalia algunas poesías y parte de la novela Hyperion. De esta obra existen además otros fragmentos en distintas versiones, entre ellas una en verso. Goethe, con quien Hölderlin se relacionó brevemente en Weimar, puesto que había llegado allí desde la cercana Jena, donde tras el fracaso del intento pedagógico de Waltershausen, residió en 1794 a 1795, frecuentó las lecciones de Fichte, como antes comentaba, y acarició la idea de una actividad académica.
se relacionó, como comentaba, con Goethe, juzgóle hombre de escaso interés y luego lo olvidó. Bueno, no sé de dónde puede salir, ¿no? Evidentemente Goethe es bastante interesante. En realidad, todo un abismo separaba el clasicismo de Weimar del ideal del espíritu, de este espíritu solitario. Todo un abismo efectivamente separa la visión que tienen ambos grandes poetas y pensadores. Este espíritu solitario, para quien poesía y vida eran una sola y misma cosa, y concebía al poeta como un profeta misionero. Y soñaba en el resurgimiento no ya sólo del arte griego, sino incluso de toda la civilización helénica, entendida como una feliz armonía entre pueblo, naturaleza y divinidad. Bueno, esto es cierto en algún sentido, pero Hölderlin acepta que esa Grecia clásica pues ya no se va a dar. Podemos aprender, podemos actualizar, podemos recibir muchas cosas de ese esplendor helénico, pero no puede darse algo así ya, puesto que esa primavera no es la que habitamos y tampoco es la que habita Hölderlin, el cual justamente al final de su Hiperión hace expresa la defección que tiene con respecto al pueblo alemán, algo que también haría Nietzsche años después. Puedo hacer un pequeño inciso para ver lo que dice Hölderlin en Hiperión de los alemanes. Las virtudes de los alemanes son brillantes maldades y nada más. Son brillantes maldades y nada más. Las virtudes de los alemanes. Es curioso que, al igual que Nietzsche, que los nazis utilizaran la figura de Hölderlin, ¿no? Que dice estas cosas, ¿no? Pero bueno, los nazis lo utilizaban todo, porque eran nacionalistas. Y el siglo XIX es el siglo del nacionalismo, del patriotismo, de la valoración del propio pueblo, pero no del Estado. Hölderlin ataca, censura, descalifica al Estado como un usurpador del poder que está en el pueblo. El Estado no es el pueblo, el Estado no es la patria. O sea, hay que entender, hay que comprender la mentalidad de esa época del poeta alemán. Las virtudes de los alemanes son brillantes maldades y nada más. Dejan sin consuelo a cualquier alma pura que guste de abrazar lo bello. Y que acostumbrada al sagrado concierto de la naturaleza, de las naturalezas más nobles, no soporte las disonancias que rechinan en la totalidad del orden muerto de estas gentes. Orden muerto de estas gentes. Es como ese libro muerto, esa letra muerta al cual se apegan los ortodoxos obsesionados con una metodología estricta e impositiva, exclusiva y excluyente. Eso mata al poeta, eso mata al creador. Poesía significa creación. El poeta, por lo tanto, antes que ser un fingidor, como decía el gran Pessoa, es un creador. Una vez que un ser humano está adiestrado, no puede reformarse. Bueno, esto pasa en Alemania y en el resto del mundo. Alemanes, seres abandonados por los dioses, seres abandonados, Dios ha muerto. Dios ha abandonado a los alemanes, la divinidad no está ya en ellos. Eso dice Hölderlin. La divinidad es un valor, un principio, una referencia que siempre va a estar ahí.
que siempre va a estar ahí, aunque nosotros lo percibamos como algo muerto. Cuando Dios ha muerto es que la humanidad también está muerta. Es que ya no hay ningún valor, ningún principio, ninguna armonía. Esa armonía que el amor, decía Ortega y Gasset en sus meditaciones del Quijote, esa armonía que el amor consigue forjar, tomando ese mundo fragmentado en el cual cada fragmento parece confrontarse con el resto de la totalidad. Y el amor eh, logra forjar la armonía precisa, de la cual habla la propia naturaleza. Alemanes, seres abandonados por los dioses, no se preocupan por la divina naturaleza, no se preocupan, que decía Hegel y que nos recordaba Albert Camus en alguno de sus artículos, que el hombre debe de buscar su plenitud, su desarrollo, su integridad, su realización en un ámbito urbano. Se ha confrontado. El mismo Freud lo decía así, y tantos grandes psicólogos, eh, pensadores y científicos. La naturaleza es algo con lo cual nos confrontamos, nos peleamos, es nuestro enemigo. Eso es una gran mentira, es un gran engaño. Ya lo decía Simone Weil, sobre la cual hice unos cuantos vídeos, para vencer, entre comillas, a la naturaleza. Para dominar a la naturaleza hay que obedecerla, hay que someterse a ella, y entonces ya está a nuestro favor, cuando nosotros nos reconocemos a favor de esa misma naturaleza. No se preocupan por la divina naturaleza, que es la raíz de la prosperidad. La naturaleza es la raíz de la prosperidad. Bueno, no sé por dónde iba. Un abismo separaba a Goethe de Hölderlin, un espíritu solitario para quien poesía y vida eran una sola y misma cosa, y concebía al poeta como un profeta misionero. Y soñaba en el resurgimiento no ya solo del arte griego, sino incluso de toda la civilización helénica, entendida como una feliz armonía entre el pueblo, la naturaleza y la divinidad. En este mundo ideal desaparecido que es Hiperión, intenta en vano resucitar en la moderna griega. Es este el mundo ideal desaparecido que Hiperión intenta en vano resucitar en la moderna Grecia ocupada por los turcos. Será liberada décadas después, tras la alianza que con los griegos hacen rusos, franceses e ingleses, por ejemplo. Para aquel entonces ya estará Hölderlin en su torre, aislado de Alemania y del resto del mundo. Sin embargo, Hölderlin pudo llegar casi a juzgar realidad su sueño cuando en enero de 1796 marchó, gracias al interés de Hegel, a Frankfurt del Main como preceptor de los hijos del banquero Gontard. Allí permaneció hasta el verano de 1798, o sea, durante la breve e intensa etapa de su fatal y gran amor hacia la madre de sus alumnos, Suzette Gontard, Diótima o Diotima, que igualmente aparece en la novela Hiperión. A este periodo pertenece el proyecto del drama La muerte de Empédocles, otra de sus obras trascendentes, llevado a cabo en varias versiones entre el 98 y 99, la tragedia del humano como antítesis de lo divino, de una humanidad que deberá perecer para que pueda manifestarse la divinidad, la humanidad es algo que debe ser superado. Fijaos de dónde toma Nietzsche posiblemente esta idea que aparece en su obra, así habló Zaratustra, la humanidad debe de ser superada.
Dios muere, porque la humanidad debe de reconocerse en una versión mucho más sagrada. Sagrada es secreta, es decir, desconocida para la perspectiva humana. Debe reconocerse en esa divinidad y para eso Dios, tal como lo percibimos, ha de morir. Una humanidad que deberá perecer para que pueda manifestarse la divinidad. Y que solo en aspecto grandioso de la muerte, Empédocles, el filósofo griego, se lanza supuestamente al Etna para sentirse en esa naturaleza. De ahí la simpatía que tiene Hölderlin por este pensador griego. Solo en el aspecto grandioso de la muerte, Empédocles se lanza al cráter del Etna, puede revelar el carácter noble y divino de su naturaleza. Forzado, mientras tanto, a salir de Frankfurt y a interrumpir casi por completo su relación con su sed, Diotima, como apodo que le dan para sus poemas. Forzado por ello, Hölderlin conoció una vida inquieta y dramática en continua peregrinación entre Homburg de Jorge, donde la acogiera su amigo Sinclair. Nürtingen también estuvo allí, que es la residencia de su madre. Stuttgart y Hauptwil, en Suiza. Bueno, lógicamente cuando esa relación que no sé hasta qué punto se consuma, que mantiene su sed, Diotima, con Hölderlin, cuando el marido descubre o sospecha, pues Hölderlin tiene que abandonar su empleo. Desde entonces, ya realmente solo, con esa soledad a la cual se refería al final, soledad con respecto a ese pueblo alemán decadente, esa soledad que siente, esa soledad que enloquece. Con esa soledad, nos dice Sergio Sergio Lupi, desde entonces, ya realmente solo, pero sin embargo iluminado por el recuerdo de Diotima, que persistía glorificado en Hiperión, trató de hallar consuelo en una participación cada vez más estática en la vida de la naturaleza y de sus elementos sagrados. El éter, las fuerzas, el éter, el sol, el océano, la tierra, los ríos, míticas fuerzas de las que el poeta se siente profeta y mensajero. Las odas, las elegías como pan y vino, los himnos, entre ellos los de carácter cristológico. Hölderlin habla en algún lugar que tiene un sueño en el cual va elevándose, va ascendiendo a dos montañas distintas, y en una de ellas descubre el esplendor de la Grecia clásica, con todos los dioses, con toda esa mitología sagrada. Y en otra de las cumbres se descubre todo lo cristiano, toda la tradición cristiana, toda la obra y los mensajes del Redentor. Y se sueña como al descender de ambas cumbres, dentro de sí las dos se abrazan y se convierten en una sola. Está claro que este sueño, que es a la vez un poema, nos dice cuál es realmente el pensamiento y la idea de la religión que tiene el poeta alemán. Son al mismo tiempo lamentación de la vida en un mundo abandonado por los dioses y ardiente afirmación de fe en su retorno. El clarísimo día entre comillas, ¿no? Porque no se trata de un día en concreto, ese día que más bien está en el tiempo de los dioses, ¿no? Eso es lo cual no creen en absoluto nihilistas, escépticos, racionalistas,
existencialistas y demás fauna de la secta filosofista. Día que habrá de suceder a la prolongada noche. Bueno, tengo que decir que yo estoy leyendo a Hölderlin gracias a María Zambrano. Cuando ella habla de la ración poética, pues al ver vídeos, conferencias, leer artículos, uno descubre que realmente la personificación de esta razón poética, de este raciolirismo, la personificación sin duda es este poeta, Friedrich Hölderlin. Habrá de suceder a la prolongada noche, esa noche oscura del alma que aguarda una aurora que nos reintegre con el amado, como diría Juan de la Cruz. Desde diciembre de 1801 a mayo de 1802, Hölderlin estuvo en Burdeos como preceptor en casa del cónsul alemán. Supone ello una tentativa extrema de adaptarse a un mundo excesivamente ajeno al de sus deslumbrantes visiones. Bueno, pues aquí vemos algunas fotos, ya os lo enseñaba antes, ¿no? Vemos ahí abajo está su madre y su padre. Y un autógrafo con la silueta de Hölderlin, la casa natal. Jamás comprendí las palabras de los hombres, crecí en los brazos de los dioses. Eso dice Hölderlin. Puesto que los dioses que nos ofrecen el fuego celeste nos otorgaron un dolor que es sagrado, hay un dolor que es sagrado, por ello este dolor queda cual una herencia de los hombres. No soy más que un hijo de la tierra, destinado a amar, destinado a sufrir. Un hijo de la tierra, destinado a amar, destinado a sufrir. La Steve de Tubinga. Y abajo pues vemos a Hegel y algún otro más. Neufer, Hegel y Schelling. Con pena acepto las palabras, se habla fácilmente, se charla como hacen los pájaros. Dice Hölderlin que los bienaventurados, obsérvese esta expresión que nos recuerda el libro de María Zambrano, los bienaventurados, aquellos que no son santos, pero que están bien aventurados. En las aventuras y aventuras de la vida, ellos están por el camino adecuado, aunque no hayan llegado, aunque no hayan abrazado la meta. Se habla fácilmente, se charla como hacen los pájaros. Bueno, decía que los bienaventurados dicen pocas palabras, decía Hölderlin en Hiperión. En cambio, otros muchos hablan fácilmente, se charla como hacen los pájaros, hasta cuando el soplo del mundo contra el rostro es parecido a la brisa de mayo. Pero entre el mediodía y la tarde puede producirse un cambio, entre el mediodía y la tarde puede producirse un cambio, y al fin, ¿qué se ha perdido? Créeme y piensa que te digo esto desde lo más profundo de mi alma. La palabra es una gran superfluidad. La palabra, lo dice este gran poeta, poesía no es palabra. La palabra es una manera en la cual se expresa, se plasma, se comparte la creación poética. Esto recuerda a lo que decía Yukio Mishima, ¿no? Sobre esa basura que genera diferentes novelas y demás textos, ¿no? Que se va reciclando en la mente toda la porquería que acumulamos ahí, pero verdaderamente no se trata de ser receptores de algo valioso para llevarlo meramente a las palabras, así nos engañamos a nosotros mismos. Hay que llevarlo a la acción, hay que llevarlo al músculo, decía Nietzsche no, decía Yukio Mishima.
hay que llevarlo al cuerpo, porque el cuerpo es la herramienta de comunicación, es lo que nos permite que con las manos, como decía Silvio Rodríguez, que son las mismas de matar, en lugar de matar, ofrendamos amor, creemos. Querer es crear, decía Nietzsche, querer es crear, amar es crear. La palabra es una gran superfluidad. Lo mejor queda siempre excluido y descansa cual la perla en el fondo del mar. Respecto a lo que deseaba realmente escribirte, porque el cuadro debe tener un marco y el hombre su diaria labor, es que quiero servir algún tiempo en la flota rusa, quiero servir algún tiempo en la flota rusa con los griegos, ya no tengo nada que hacer, quería unirse. Esto nos dice en una carta a Diotima, a Susete, o como se diga. Parece que quería hacer lo que Hölderlin, en lo que Hiperión hace en su novela, ayudar a los rusos a combatir al invasor otomano. Fijaos que Lord Byron toma esta idea también y efectivamente muere en Grecia poco antes de incorporarse a ese grupo de griegos que combate a los turcos. Ciertamente no está bien que yo sea tan destructible, es muy sensible, verdaderamente. Es lo que le pasa a algunas personas extremadamente profundas, esa profundidad que tienen para perderse en las entrañas de la vida, en lo misterioso, en lo dionisíaco también. Dionisio es también una divinidad presente en los poemas de Hölderlin. Esa profundidad que ellos tienen pues se compensa, se contrasta con ese contrapunto que es esa extrema sensibilidad. Porque saber recibir, saber ser receptor de elementos divinos también nos hace que seamos extremadamente delicados para sentirnos heridos por cosas mundanas. Ese es desde mi punto de vista esto es desde mi punto de vista lo que puede tener relación con la locura que finalmente toma a este hombre. Ciertamente no está tan bien, no está bien que yo sea tan destructible, y firmeza y fidelidad son mi deseo todos los días, firmeza y fidelidad. Perdí la mitad de mi juventud en sufrimientos y errores que sólo derivaban de esta fuente. Carta a su madre. En ti, Diotima, tuve comienzo. Los días en que aún no te conocía no valen nada. Bueno, pues comentaba que durante el trágico viaje de regreso de Burdeos, que se va andando, se coge y se pone a andar de un lugar para otro, ¿no? Como hacía también Van Gogh, por ejemplo. Eh, en esa época, pues también mm, los viajes pues eran en carruajes, ¿no? En carromatos con los coches, eran muy molestos, ¿no? Y algunos, como se ve, preferían ir andando, aunque fueran un viaje tan extenso como el que va desde Burdeos hasta el sur de Alemania. Y parece ser que va por el sur. Bueno, al menos Francia es una llanura en todo su interior. Las montañas francesas están en la periferia, en los Alpes o los Pirineos, por ejemplo. Bueno, y este viaje de regreso parece ser que le afectó a él mentalmente. Durante el trágico viaje de regreso a la patria, en 1802, realizado a pie a través del sur de Francia, empezaron a manifestarse en el poeta los primeros síntomas de la locura, que en precipitada sucesión nublaron muy pronto su mente. Sin embargo, nacieron aún los últimos himnos, en cuyo lenguaje se hace más densa la oscuridad de un espíritu únicamente alumbrado por fugaces destellos y testimonio conmovedor de un ininterrumpido y misterioso coloquio con los dioses. Coloquio con los dioses. De 1804 son las traducciones en versos del Edipo Rey de Sófocles y también de la Antígona,
del mismo autor y el principio de la versión de los himnos de Píndaro. En 1806, Hölderlin fue llevado a Tubinga, primero a la clínica del doctor Autenrieth y luego a la torre del ebanista Zimmer. Zimmer, el ebanista, el carpintero alemán, se presta a acogerlo, porque él había leído las obras de especialmente Hiperión y sentía una gran admiración por Hölderlin. Entonces lo acoge en esa torre, junto al río Neckar. Allí se lleva 36-37 años, casi la mitad de su vida. El ebanista Zimmer, junto al Neckar, lo acoge en una torre. Durante los 37 años en que el poeta se sobrevivió a sí mismo, hízose llamar Scardelli, un nombre de evocación, de cierta evocación italiana. Bueno, aquí está arriba a la derecha Sinclair. Isaac von Sinclair. Este señor, según algunos, este escritor, fue quien se encargó de que cogieran a Hölderlin y lo llevaran a una residencia. Sin embargo, según otras versiones, este hombre fue detenido. Sinclair fue detenido y hecho preso por sus escritos. Y Hölderlin se dice que temía que le sucediera lo mismo. Por lo tanto, en este caso, esta versión no concuerda. Temía que le sucediera lo mismo y cuando esos hombres van a detenerlo, lo que él piensa es que no son para llevarlo al manicomio, sino que es para llevarlo a la cárcel. Eso es lo que él piensa. Allí, según nos cuenta en algún documental de producción alemana, allí pues durante 8 meses lo tienen atado a una cama, le ponen una especie de pañuelo de venda para que no pueda abrir la boca, para que no pueda gritar. Es decir, realmente casi es una tortura esos métodos, ¿no?, que se utilizaban en estos sanatorios. Finalmente es liberado considerándolo como un hombre que no puede recuperar la salud. Las líneas de la vida son diversas como los caminos y los confines del mundo. Las líneas de la vida son diversas como los caminos y los confines del mundo. Lo que somos aquí, un Dios podrá completarlo allá arriba con armonía. Lo que aquí somos, un Dios podrá completarlo allá arriba con armonía. Eterna recompensa y paz. Hölderlin en Últimos Himnos. Bueno, y por el momento abandono esta lectura de este artículo sobre el gran poeta alemán. En el futuro, pues si Dios quiere, pues hablaré de alguna de sus obras. Gracias, bendiciones y hasta una nueva ocasión.